Vamos a platicar con el doctor Juan Pablo Olivares, tú ya lo conoces, colaborador de este espacio los viernes. Él es médico oftalmólogo, pero también tiene la especialidad en cirugía de catarata. Juan Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy buenos Mariano, días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Un problema más de salud visual, que además dábamos los datos, que es información que tiene la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud también, que es una de las principales, o es la principal causa de ceguera a nivel mundial, Juan Pablo. ¿Por qué? Así es. Estos datos que presentas, como bien dices, son los datos oficiales. La principal causa de ceguera en el mundo es la catarata, pero la principal causa de ceguera en países industrializados, ¿no? O países desarrollados, Estados Unidos, Europa, es la degeneración macular. La degeneración macular. En México continúa siendo la catarata, pero la degeneración macular es una causa importante de pérdida de visión en la población, y todos conocemos a alguien que dice por ahí comúnmente tengo degeneración macular, o a alguien conocido ya le detectaron degeneración macular, y es porque ciertamente es una causa frecuente, cada vez lo vemos de manera más común en la población, y esto debido a que la principal causa es el envejecimiento. Una vez más, como todos o la mayoría de los padecimientos oftalmológicos, se va acumulando a lo largo de la vida. La vez pasada, ¿te acuerdas? Platicábamos de la presbicia, que también está muy relacionada con el envejecimiento, que es un paso inevitable que vamos a tener todos. Unos lo van a reflejar más que otros. Lo mismo ocurre con este tipo de situación visual. Igualito. Así es. La degeneración macular se conoce, el nombre completo del padecimiento es degeneración macular relacionada a la edad. Y es porque el principal factor que se ha visto es la edad. Además de que existen otras causas que pueden provocarlo, pero sí, ciertamente la edad es lo principal. ¿Cuáles serían las otras causas, Juan Pablo? Tabaquismo. Entonces, qué raro. La gente que fuma tiene un riesgo. Híjole, tremendo. Sí, la gente que fuma tiene un riesgo de 5 a 6 veces más de padecerlo que los no fumadores. Personas que tengan presión alta, que sufran hipertensión, colesterol elevado, enfermedades cardíacas. La herencia es importante, entonces el hecho de que alguien en la familia haya tenido o tenga degeneración macular, hay un riesgo de que otra persona en la familia lo tenga. Exactamente. Pero fíjate, ¿cómo estás contando factores externos que también contribuyen a que se presente la degeneración macular? Estás hablando de fumar. ¿Cuántas personas en el país fuman? Un montón. Desconozco el dato, pero creo que es muy elevado. Estamos hablando de más del 45-50% de fumadores en nuestro país. Pero agregaste enfermedades crónico-degenerativas, de las que precisamente en México nos estamos muriendo y la estamos padeciendo horriblemente, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, presión arterial alta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso el aumento de este tipo de padecimiento. Así es, y la degeneración macular es una enfermedad crónico-degenerativa del ojo, y cuyos factores de riesgo, como tú dices, son externos, y muchos de ellos son modificables. O sea, no podemos modificar la edad que tiene un paciente, pero sí podemos modificar su hábito de fumar, la presión arterial, los niveles que tiene de colesterol en sangre, el que no tenga algunos otros factores de riesgo, ¿no? Evidentemente el riesgo por herencia, pues eso tampoco se puede modificar, pero la mayoría, como vemos, sí son factores modificables, claro, por supuesto, que nos ayudarían a disminuir la ocurrencia de este tipo de enfermedades. Tiene que haber un cambio en el hábito que tengamos entonces de todos los días finalmente. Entonces, si no le entramos, le bajamos al sodio, por ejemplo, si evitamos, por ejemplo, el exceso de carbohidratos, le bajamos a los azúcares, hacemos ejercicio, le bajamos al cigarro, podemos disminuir el riesgo de que nos aparezca la degeneración macular. Así es, como tú dices, si hacemos ejercicio, dejamos de fumar, ¿no? Consumimos alimentos ricos en antioxidantes, que es algo importante. Parte del tratamiento de la degeneración macular son los antioxidantes, porque esto previene que continúe el daño. Si modificamos el colesterol, si bajamos la presión de las personas, pues esto nos va a ayudar a que la enfermedad avance de manera más lenta o que no lo haga. ¿Cómo se presenta, Juan Pablo? Es decir, ¿qué empieza a ocurrir con nuestra visión para que después que acudimos con los especialistas como ustedes nos puedan diagnosticar o no una degeneración macular? Así es. Principalmente es disminución de la visión. Los objetos se pueden empezar a ver con menor nitidez. Las líneas
por ejemplo, en un cuaderno rayado, ¿no? Se empiezan a ver distorsionadas. Podemos empezar a ver las caras de las personas. Todo lo que veamos de manera fija en el centro de la visión se puede empezar a distorsionar o podemos empezar a ver manchas en el centro de la visión. No es que veamos nublado, no es que veamos desenfocado, es distorsión. Hay distorsión y hay manchas nubladas o más veladas en el centro de la visión. En el centro de la visión. Así Por ejemplo, es. si yo te estoy viendo aquí, a ti directamente, Juan Pablo, entonces, en el centro de tu rostro, si yo tengo degeneración macular, empezaría a ver una distorsión en esta parte de tu cara. Sí. ¿Es cierto? Así es. Así es. Cuando ya llega a haber una distorsión y también zonas en el centro de la visión que ya no vemos, es porque ya la degeneración ha avanzado mucho, ¿no? O sea, pero ese es el principal síntoma o es muchas veces por lo que los pacientes llegan con nosotros al consultorio. La mácula es el centro de la retina, es parte de la retina, ¿no? Pero es un área especial, por eso tiene además un nombre especial. Y la mácula lo que nos permite a los seres humanos es ver las cosas de manera fina, entonces es lo que nos permite leer, nos permite que yo vea el centro de tu cara, a pesar de que estoy viendo la periferia, lo que conocemos como campo visual, pero la mácula nos da la visión de los colores, la mejor nitidez. Entonces, el hecho de que se degenere esa parte, que haya una enfermedad que la vaya dañando de manera crónica, hace pues que no veamos justamente el centro, que las cosas finas, la lectura nos cuesten trabajo, que los colores no sean tan nítidos, que se deformen las imágenes y que haya una distorsión de ellas. Así es, por eso estás hablando de una distorsión. Entonces empieza a cambiar mucho dentro de nuestro campo visual y por eso está comprobado que se trata de una enfermedad. No hay que hacer no es una corrección refractiva propiamente. Exacto. Es una enfermedad visual, entonces. Es una enfermedad visual. Hay muchas personas que tienen degeneración macular y además tienen errores refractivos, los cuales hay que atenderlos. ¿Se pueden corregir? Se pueden corregir, así es, pero la degeneración macular como tal no es un tema que se corrija con unos anteojos, ¿no? Hay que tratarla con medicamentos, hay que hacer estudios. Eso es muy importante para poder hacer el diagnóstico correcto y poder determinar qué pacientes se van a beneficiar de qué tipo de tratamiento. Entonces, cuando esto ocurre, me imagino que tus pacientes o los pacientes de manera general a nivel mundial y en nuestro país estamos hablando de personas por arriba de los 55, 60, 65 años. Así es. Aproximadamente los estudios lo que dicen es que 5 a 6% de la población arriba de los 50 años la padece y después de los 75 el 12 al 15%. Entonces con la edad va aumentando. Ahora aquí lo que es muy importante es que la degeneración macular, a pesar de que es un nombre común de la enfermedad, hay diferentes tipos. Hay un tipo que se conoce como la degeneración seca y hay un tipo que se llama la degeneración húmeda. La degeneración seca es la más frecuente, es el 85% de los pacientes. La mayoría de estos pacientes nunca van a perder tanto la visión y eso es muy importante porque muchas veces causa mucha angustia al paciente que el oftalmólogo le diga tienes degeneración macular, porque inmediatamente lo que piensan es me voy a quedar ciego. Y esto no necesariamente es así. La mayoría de los casos de degeneración macular son, como decía, secas y no progresan hasta un punto donde el paciente pierda la visión por completo. O sea, ¿existe un tratamiento? Entonces, no, curiosamente no existe tratamiento, se dan en la degeneración seca, se dan antioxidantes, vitaminas, como suplementos alimenticios que ayudan a que no progrese el daño en la mácula. Porque este daño se da principalmente por el acúmulo de desecho, digamos, de las células de la retina en el área de la mácula. Entonces los antioxidantes se ha visto que ayudan para esto. Y el 15% de los pacientes sí tienen una degeneración húmeda, que son aquellos que requieren estudios especiales para determinar qué tan grande es el área de la degeneración y los medicamentos que se le van a poner. Generalmente son inyecciones de medicamentos lo que se utiliza para tratar a la degeneración húmeda. Entonces, como decía, hay una que es grave, pero tiene tratamiento, y hay una que no es tan grave,
y en realidad no hay nada que se pueda hacer. Es como un poco como tener canas. Hasta el momento no hay nada que se haya descubierto que realmente disminuya a largo plazo la progresión, ¿no? Más que los antioxidantes. Así es. Hay ya varias preguntas, Juan Pablo, aquí en las redes sociales. Leticia de la Hoya Rodríguez dice, yo tengo presión alta y de cerca sí veo, pero de lejos no. Y cuando traigo la presión alta no veo bien. También se me hacen derramas en los ojos. ¿Esto puede ser un síntoma de degeneración macular? No, no necesariamente. No necesariamente. No, la presión intraocular tiene más que ver con el daño al nervio óptico, al glaucoma y no necesariamente a la retina. Ya. Otra persona comenta, bueno, ya comentabas que Huicho nos pregunta que si esto puede ser hereditario. Dices que hay una razón. Hay un riesgo mayor. Si hay alguien en la familia que lo tenga, hay riesgo de que la persona lo pueda llegar a padecer. Así es. Y me imagino que por supuesto con todas estas características que tú nos das de la degeneración macular, pues esto trae consigo una serie de efectos secundarios. Por ejemplo, ¿no? La persona deja de tener esta visión, entonces no puede hacer determinadas actividades, no puede tener una vida aparentemente normal. Por mucho que se ponga unos lentes, así es. ¿Corrige algo o no? Así de momento. Hay algunos pacientes en quienes sí les corrige un poco, pero como yo decía, es importante que el paciente no sufra de ansiedad porque se va a quedar ciego, porque en la mayoría de los casos no es así. La degeneración macular no llega a dejar ciego por completo a los pacientes. Siempre queda algo de visión, como decía, en la periferia de visión residual. Y esto, si bien no unos lentes de armazón les van a ayudar a corregirlo, sí existen dispositivos de baja visión, como se conocen, en donde se les enseña a los pacientes a usar lupas, telescopios, circuitos cerrados de televisión para agrandar letras, etcétera, y con eso pueden llegar a desarrollar una vida productiva bastante normal. Claro. Recordemos que la mayoría de estos son ya adultos mayores, ¿no? No por eso quiere decir que no necesiten tanto la visión, pero sí, para las actividades de la mayoría de estos pacientes existen dispositivos que les permiten hacer una vida normal con una buena calidad de vida. Hace rato nos comentabas, Juan Pablo, de los factores modificables, ¿no? Que son bien importantes, que con esto nos podemos anticipar, sobre todo sabiendo si tenemos algún familiar directo o indirecto con degeneración macular ya diagnosticada. ¿Cuál es la recomendación que le haces, por ejemplo, al círculo familiar? Es decir, si un familiar mío, un tío, mi papá, mi mamá, alguien cercano, o un hermano, por ejemplo, le es diagnosticada la degeneración macular, ¿qué tenemos que hacer nosotros alrededor para evitarla, si es posible? Sobre todo con este factor genético del cual tú ya nos has hablado. Claro. Pues, primer consejo, dejar de fumar, aquellos que son fumadores, hacer ejercicio, llevar una dieta saludable, con alto consumo de antioxidantes, vitaminas. Dentro de ellas debe haber vitamina C, vitamina E, vitamina A, carotenos. Entonces, pues las zanahorias en cierta manera sí son buenas para la vista. Claro. Y una revisión con el oftalmólogo después de los 50 años, que es cuando aumenta el riesgo de degeneración macular, una vez al año. Una vez al año. Entonces, si estamos más chavos, si es alguien que tenga 25, 30 años, no le recomiendas que vaya al oftalmólogo para una revisión específica de degeneración macular. Así es. Digo, tiene que hacer otro tipo de dinámicas y a lo mejor para otras cosas. Pero de degeneración macular no se tiene que preocupar. Hasta los Pasando los 50 años. Así definitivamente, ¿no? Ahora, cuando trabajas directamente con los pacientes, Juan Pablo, platícanos un poquito acerca de cómo es la dinámica. La tecnología, por ejemplo, a ti, ¿cómo te abastece como especialista? ¿Qué te da en las manos como herramientas para trabajar con estos pacientes? Sí, básicamente el diagnóstico de degeneración macular requiere de un par de estudios. Uno se conoce como tomografía de coherencia óptica de la mácula o OCT macular, y esto es, hace como una foto, un escaneo de la retina, la cual tiene 10 capas, y vemos perfectamente las 10 capas de la retina y dónde está el problema, y esto nos da oportunidad de medir las lesiones de la degeneración y darle seguimiento para que con el tratamiento estas lesiones pues vayan reduciendo de tamaño y vamos viendo los cambios. Recordemos, estudio es básico? Este estudio es básico para poder descartar o confirmar el diagnóstico. Así es. Y para darle seguimiento al tratamiento, ¿no? Recordemos que en el ojo estamos hablando
de cosas muy, muy, muy pequeñas Ujú. que a simple vista a veces no podemos detectar con la revisión en los microscopios que nosotros utilizamos y requerimos de estos instrumentos que nos ayudan a magnificar las cosas para poder hacer el diagnóstico y el seguimiento adecuado. ¿Y el paciente tiene que ir de alguna manera preparado con ciertas características para hacerse este estudio o simplemente con que vaya bañadito y dispuesto a que se le practique es suficiente? Así es, la tomografía de coherencia óptica no necesita ninguna preparación. Hay otro estudio que utilizamos que se llama fluorangiografía. Esto es, también tomamos fotos, pero de la circulación de la retina, de cómo pasa la sangre a través de los vasos sanguíneos. Y esto nos permite detectar cuando existen degeneraciones húmedas con mayor certeza, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el estudio? Ahí sí se pide ayuno para el paciente, se le coloca un colorante de manera intravenosa, entonces se aplica a través de una vena un colorante que va a la circulación de la retina y cuando se le toman fotos con unos filtros especiales, hace un efecto como de brillo, ¿no? O sea, como si brillara, y por eso se llama la fluorescencia, quiere decir que nos emite luz, ¿no? Ese colorante emite luz y nos permite ver por dónde está pasando la sangre que lleva ese colorante. Ahora, ¿cuál sería la diferencia? Entiendo más o menos lo que ya nos estás explicando, Juan Pablo, de por qué un estudio y por qué este en específico, el segundo que tú comentas. El segundo básicamente es por determinado paciente, es decir, las características de la persona, por eso le vas a practicar el segundo estudio del que tú nos hablas, o sirve también para confirmar algún dato que te arroje el primero. ¿Cuál sería, digamos, la circunstancia para practicarle a una persona uno y a otra otro? Sí, en general, cuando la degeneración es inicial o está en etapas secas o estamos seguros que es una degeneración que es el seca, porcentaje mayoritario, ¿verdad? El porcentaje mayor, generalmente no necesitamos una fluorangiografía. Cuando existe duda si pueda estar habiendo una degeneración húmeda, y se llama húmeda porque en realidad empieza a salir líquido de los vasos sanguíneos. Y entonces el tratamiento es tratar de reducir esa cantidad de líquido que está por debajo de la retina, ¿de acuerdo? Entonces hay líquido, hay sangre. Y en esos casos es cuando requerimos hacer este segundo estudio, la fluorangiografía de retina. O sea, sobre todo cuando cuando se presentan los casos húmedos. Específicamente. Entonces, existe, digamos, la duda de que esto pase y este estudio en específico te lo confirma, ¿cierto? Así